en un conflicto que involucró a numerosas provincias gobernadas por diferentes fuerzas políticas. Esto es muy importante porque esto muestra que la problemática no es de un partido, hay una problemática general que está poniéndose en evidencia. Mostró una vez más que la reforma del sistema de seguridad pública, incluidas las reformas de las fuerzas de seguridad, es una de las deudas más acuciantes de la democracia argentina. A 30 años de democracia, acá siempre tenemos una discusión. ¿Estamos hablando del regreso a la democracia o estamos hablando del comienzo de la democracia en nuestro país? Claro, hubo gobiernos democráticos anteriores, hubo momentos democráticos anteriores, eso nadie lo puede negar. Ahora, 30 años continuados de vida democrática es un hecho nuevo que no conocimos antes en nuestro país, con voto popular, con representación, con instituciones que funcionan, que tienen los problemas que todos conocemos, pero que funcionan, con renovación periódica a pesar de las crisis, con transferencia del poder de un partido a otro de otro signo, ya más de una vez en estos años. Esto es una etapa realmente fundacional. Por eso yo en el capítulo inicial de evaluación de estos 3 años no hablo del regreso a la democracia, sino de la democracia en nuestro país. Estos episodios, digamos, que acaban de suceder, evidencian que el diseño y las prácticas de las instituciones responsables de la seguridad de nuestro país aún no están plenamente adecuadas al Estado de Derecho. Su poder de daño se verifica tanto en contextos de enorme magnitud como los que estamos atravesando, como en las prácticas abusivas, violentas y corruptas que cotidianamente sufren los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso es necesario avanzar con las reformas pendientes de las instituciones de seguridad para erradicar estas prácticas ilegítimas. Y creo que en esto hay realmente un grado de acuerdo social que me parece muy valioso. Es un tema que, puede ser que alguno de los interesados directos, algunos involucrados diga, no, conmigo no se metan, aquí en esta provincia mando yo, este tema no es un tema federal, pero son las excepciones. Y además, aún a esos los quiero ver cuando tengan que cumplir lo que pactaron y tengan que venir a pedir recursos y tengan que sentarse enfrente de Capitanich para pedir que le paguen lo que ellos comprometieron y no pueden pagar. De modo que me parece que aún los que prefieren no decirlo saben que esta es una problemática que es nacional y en la cual no solo las provincias tienen una palabra que decir, sino también el Estado Nacional. Para afrontar este desafío es indispensable la consolidación de acuerdos políticos transversales que aseguren el rechazo sin matices de estas acciones inaceptables para la democracia y la búsqueda de soluciones que profundicen el gobierno civil y político de las fuerzas de seguridad. Y bueno, esta mesa de alguna manera es un reflejo de eso. Debe señalarse que en el momento del acuartelamiento, los acuartelamientos policiales y de los saqueos, hubo una posición clara por parte de las distintas fuerzas políticas en el Congreso, que no tuvo la repercusión mediática que hubiera merecido, y que es un elemento a tomar en cuenta, es un elemento a analizar. La verdad es que las fuerzas políticas con representación parlamentaria estuvieron más a la altura que los grandes medios de comunicación en el momento de la crisis, eso hay que decirlo, eso es así. Sin embargo, estas medidas no pueden surgir de acuerdos ni pactos que erosionen la autoridad soberana. Porque, hemos visto, aquí ha habido una gobernabilidad de la seguridad en distintos lugares del país que se ha basado en pactos, espurios, pactos entre las cúpulas policiales y el sistema político y pactos entre las cúpulas policiales y las organizaciones criminales a las cuales deberían combatir. Y ese es el modelo que está en crisis. Ese es el modelo que está en crisis. En 2009, hace ya 4 años, y en un contexto de políticas de mano dura en la provincia de Buenos Aires, surgió el Acuerdo por una Seguridad Democrática, muchos de cuyos miembros están presentes hoy aquí. Ese acuerdo tuvo 10 puntos iniciales que fijaban un piso mínimo de principios democráticos para el diseño de una política pública que diera cuenta del problema de la inseguridad, pero que brindara respuestas efectivas desde una perspectiva democrática. Lo que no suelen decir los que hablan de tolerancia cero
es que cuando el comisionado Bratton puso en práctica la tolerancia cero en Nueva York, lo primero que hizo fue dirigir la tolerancia cero hacia los policías corruptos del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. Fue lo primero, porque si las policías forman parte de la red de ilegalidad, no habrá forma de garantizar el combate contra esa criminalidad utilizando ese elemento corrompido. A esta plataforma se sumaron referentes políticos, organizaciones sociales y referentes académicos de distintas universidades del país. 4 años después, y después de las crisis de las provincias generadas por las policías, es evidente que la urgencia y la necesidad se mantiene en el escenario nacional, no solo se mantiene, está incrementada, es más urgente, es más evidente. De alguna manera, aquello que parecía localizado en algún lugar del país, hoy vemos que está generalizado a muchos lugares del país. Por un lado hay un paradigma autoritario que consiste en la defección del poder político hacia las del gobierno de estructuras policiales que tiene alto nivel de convivencia con el narcotráfico. Por otro lado, el paradigma democrático plantea la necesidad de reformas profundas en las estructuras de seguridad que tiene el centro en el gobierno civil del sistema de seguridad pública y el control político de las policías. A mí realmente me alegró mucho escuchar en el discurso del Día Internacional de los Derechos Humanos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner plantear muy claramente un programa muy conciso de inclusión social y control civil y político de las fuerzas de seguridad. No estuve tan de acuerdo con la crítica que hizo a la justicia, porque me parece que la justicia puede ser un aliado del Estado federal en esto. De hecho, el desbaratamiento de la complicidad entre las cúpulas policiales de Córdoba y Santa Fe con el narcotráfico fueron obras de los fiscales Senestrari y Murray. De modo que, digamos, me parece que la justicia a veces puede molestar al poder político en tal o cual decisión, pero en este combate es un factor que hay que tener muy en cuenta. Por cierto que también la justicia requiere un proceso de transformación, pero es un elemento a tener muy seriamente en cuenta. La adhesión al Acuerdo de Seguridad Democrática no es una adhesión retórica a sus principios, sin que altere la lógica de la delegación y pacto con las policías, sino que se exigen decisiones políticas claras para gobernar las fuerzas de seguridad y el desarrollo de acciones concretas de reforma que vayan generando una nueva institucionalidad de esas fuerzas. Esta opción es de mediano o largo plazo, eso lo sabemos, pero la única forma de garantizar que las fuerzas de seguridad no sigan siendo una amenaza a la gobernabilidad democrática es encarar ya esa tarea. Será de mediano y de largo plazo, pero el mediano y el largo plazo empiezan ayer. El panel que hoy me acompaña y otros sectores que firmaron el acuerdo y que no están en el panel, más la presencia de todos los referentes que responden a distintos sectores y disciplinas. Está Carlos Arlañán, que es uno de los promotores, Enrique Font, Hugo Cañón, Alberto Binder, Gabriel Kessler y la propia Sofía Tiscornia, refleja el potencial de la herramienta que es el acuerdo para encarar las reformas necesarias en el sistema de seguridad de la Argentina actual. Es una tarea cuya urgencia es imposible de exagerar. No se puede demorar un día más. Esto hay que hacerlo ya. Y yo celebro un acompañamiento tan caracterizado en este panel y estoy seguro de que ninguno disentirá con las palabras que acabo de pronunciar. Así que le cedo la palabra a Sofía para comenzar ya entrando en materia. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al equipo de trabajo del CELS y a Horacio la invitación a integrar la mesa de presentación del informe de derechos humanos en estos 30 años de vida democrática. Es para mí, sin duda, un inmenso honor compartir este panel con 4 hombres tan representativos de la vida política y jurídica de este país.
Como miembro de la comisión directiva de la institución, como antigua integrante del CELS, como directora del equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras, y también como mujer entre tantos hombres, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de cómo un grupo humano que conocemos como el CELS ha contribuido y contribuye en la difícil tarea de hacer de la democracia un espacio político y jurídico más justo, más igualitario y más digno para todos. Y lo ha hecho a través de diferentes y muchas veces innovadoras formas de intervención y de lucha política y social. Hoy en Argentina la agenda de derechos humanos es amplia y es prolífica, es activa. Y en esa actividad se disputa también su significado y su dirección. Porque se trata de una agenda comprometida con la acción política y porque muchos de trata, porque quiero reflexionar sobre un tema de agenda que el CELS hizo suyo en forma pionera, como lo señaló Horacio, desde mediados de los años 80. Me refiero a la violencia institucional como problema de la democracia y como problema de los derechos humanos entre nosotros. En los 80 no fue sencillo vincular la violencia de los policías y la aquiescencia de los tribunales en esos crímenes cotidianos con el significado de los derechos humanos. Derechos humanos se pensaba casi únicamente como verdad y justicia por los crímenes de la dictadura. Fue en el CELS, con la iniciativa y el decidido impulso de Emilio Mignone, que un pequeño equipo de abogados, antropólogas y militantes comenzamos a preocuparnos por esas tragedias de todos los días. Así como con los crímenes de la dictadura fue importante demostrar primero la dimensión del problema, esto es, la cantidad invisibilizada de jóvenes que morían en enfrentamientos reales o fraguados por las policías, y también entender cómo ocurrían. Comprender que esas muertes no eran el resultado de una guerra contra la delincuencia, como lo decían las páginas de las noticias policiales, pero tampoco de la acción circunscripta de unos grupos parapoliciales que podían ser fácilmente conjurados. Eran antes bien la consecuencia normalizada de formas burocráticas de trabajo policial y tribunalicio, consentidas por el poder político según las épocas y circunstancias y aceptadas socialmente. Por eso el CEL se propuso entender cómo sucedía, qué normas y qué leyes las habilitaban, qué conductas y qué costumbres las legitimaban y también, claro, quiénes eran sus principales protagonistas. Porque estas tragedias, como toda violación a los derechos humanos, son posibles porque existe una trama institucional que las produce, pero también personas de carne y hueso que las comandan, usufructúan y dirigen. Así, en aquellos años el CEL publicó una serie de informes en los que, por una parte, se denunciaban las muertes y ejecuciones de jóvenes en manos policiales, pero paralelamente se daba cuenta de cuáles eran las leyes, decretos y normas cotidianas de actuación que las hacían posibles. Los edictos de policía, las detenciones sin orden judicial, las razias a barrios enteros, paralelamente al control ilegal de los mercados de la pobreza, la venta ambulante, los hurtos, la prostitución, el juego clandestino en aquel entonces. Pero también en esas tramas fue posible dar cuenta de cómo policías ligados a la dictadura eran activos protagonistas de las ejecuciones y el control de los negocios policiales. En aquellos años fue Horacio quien nos publicaba en la página central de Página 12 y los domingos el resultado de los estudios y denuncias. Así el tema fue tomando estado público, apoyado también por radios alternativas y revistas especializadas. Pero al CELS también le preocupaba cómo los policías comunes, los de calle, vivían esa forma de trabajo.
Con Gastón Chilier, hoy director ejecutivo, y con Gustavo Palmieri, se litigaron causas en que los propios policías denunciaron desde el CELS lo que llamaron el terrorismo administrativo al que estaban sometidos. Esto es, las formas en que las rutinas policiales los obligaba al cobro de cánones, a la recaudación ilegal, a la victimización de los pobres y les negaba todo derecho de denuncia. Fue el CELS el primer organismo de derechos humanos en patrocinar policías y en denunciar el alto número de muertos policiales estando franco de este servicio y obligados a portar armas. En 1998, hace ya 15 años, y cuando la cuestión de la seguridad ciudadana comenzaba a estar en auge, publicamos el informe La inseguridad policial, violencias de las fuerzas de seguridad en la Argentina. En ese informe se anticipaba un problema que hoy está en serio debate, esto es, que eso que llamamos inseguridad y que está tan ligado al control y manejo de los mercados ilegales, tiene sus raíces en el autogobierno de las policías, en la venia de los tribunales, en el manejo del poder penitenciario y en la complicidad o negligencia de grupos políticos. Tanto en aquel entonces como hoy, el CELS ha peleado estos temas en alianza con los familiares de víctimas y agrupaciones políticas, sociales y barriales que demandan justicia, con una sociedad civil activa e inteligente, y con muchos funcionarios del Poder Judicial, del Estado Nacional y provinciales preocupados seriamente por estos asuntos. Sin esas alianzas, ninguna transformación del mundo en el que vivimos es posible. Y como parte de su forma de trabajo fue el CELS, como lo señaló ya Horacio, también quien llevó, asociado con Correpi, el caso de Walter Bulacio a los tribunales internacionales, con el objetivo de hacer justicia, pero también y fundamentalmente de lograr estándares de derechos humanos que habiliten la transformación de prácticas policiales que provocan estas tragedias. Si hoy, y en ocasión de la presentación del informe sobre la situación de los derechos humanos, hago este brevísimo recuento de los inicios de un trabajo sostenido hasta hoy por el equipo del CELS, es porque entiendo se trata esto una buena ocasión para dar cuenta, de alguna forma, de la gravedad de los problemas que hoy se nos presentan y de la antigüedad del diagnóstico, pero también de lo que contamos en el haber para enfrentarlos. Hay una distancia inmensa entre los años 80 y los 90 y los últimos 10 años. Mucho se ha transformado el país y la sociedad en que vivimos. Sin duda, hoy tenemos más inclusión social y muchos más derechos, y también más democracia, y obviamente muchos más conflictos, porque la democracia y el ejercicio de los derechos son también conflicto social. Es erróneo pensar o imaginar que es posible más democracias y más derechos y menos conflictos. Es erróneo pensarlo así entre nosotros, porque somos latinoamericanos y no escandinavos o canadienses, y bienvenido sea. No tenemos otra que conquistar la democracia y los derechos humanos a través de la lucha política, porque somos desiguales, porque hay corporaciones poderosas, porque nuestras burocracias penales, policiales y penitenciarias no son hijas del consenso y el acuerdo político, ni nunca lo han sido. La cuestión, me parece, es que la lucha política tiene que desarrollarse de acuerdo a principios éticos, a principios de derechos humanos, porque estos son, entiendo, la fuerza moral que ha dado un significado plural a la demanda y práctica de los derechos entre nosotros. Si algo ha demostrado, promovido y practicado el movimiento de derechos humanos en estos 30 años, es que la lucha política no debiera, no puede, es criminal que se desarrolle con muertos como prenda de la fuerza del argumento sostenido. Por eso me parece, la fuerza moral de los derechos humanos ha de ser capaz, y lo ha sido y sigue siendo sin duda, capaz, digo, de incluir el conflicto en la práctica política, pero no para callarlo y pacificarlo coyunturalmente, sino para comprenderlo. No para gestionar provisoria y rápidamente el problema, sino para reconocer cuáles son sus raíces, su estructura, su trama y sus móviles. Reconocer los aliados y las víctimas, crear y sostener alianzas, y entonces sí, jugarlas políticamente, sosteniendo convicciones y principios al mismo tiempo. Y en esta línea,
ser capaz de hacerse las preguntas adecuadas y no convencernos rápidamente con las recetas de otros frente a problemas similares. Me parece que es ese el valor de las políticas de derechos humanos entre nosotros, la capacidad de enfrentar el problema local con la mirada de los principios y las voces de aquellos a quienes les son negados los derechos. No somos responsables de las políticas que un gobierno u otro, una oficina u otra pone en acto. Somos, sí, en cambio, responsables de participar, incidir, estudiar, convencer, demostrar, demandar, para que esa vida en el conflicto que nos es propia no resulte en más tragedias, más muertes y más desigualdades. Como decía Horacio, hace apenas 4 años el CEL promovió una amplia alianza de partidos, movimientos y organizaciones, y también de académicos, conocida como el Acuerdo de Seguridad Democrático. Se logró entonces que un amplio arco social coincidiera en una serie de estándares mínimos en el que las políticas de seguridad debían desarrollarse. Quizás, como decía Horacio, y celebro que así sea, es el momento de volver a esos acuerdos, profundizar esos debates e incorporar los nuevos problemas. No se trata, en mi opinión, en mi modesta opinión, de pensar sistemas integrales, de copiar modelos que funcionan en otras culturas políticas y en otras estructuras sociales y en otras también burocracias. Hay que conocer las burocracias policiales, tribunalicias y penitenciarias y quienes activan qué cosa en cada una de ellas. Trabajar con quienes resisten y apoyan la vida democrática desde dentro. No tenemos otra forma de reconocer y comprender los conflictos para no ser sometidos a las extorsiones y coacciones que muchos, pero nunca todos, desde dentro nos plantean. Y no dudo que hay condiciones para hacerlo. Como mujer de la universidad, sé que hoy en nuestro campo, por ejemplo, y gracias a la expansión y el apoyo que en estos 10 años ha tenido la investigación académica, tenemos una masa crítica en todo el país, más preparada y más comprometida para debatir y dar cuenta de estos problemas. El informe que hoy el CELS presenta, como es lo que ha presentado a lo largo de todos estos años de democracia, son una buena guía para mostrar cómo tantas veces buenas iniciativas políticas y justas demandas de justicia pueden tanto ampliar derechos, y sin duda así ha sucedido, pero pueden también provocar reacciones corporativas y muchas veces criminales. Creo que hoy, más que nunca, con una sociedad muy movilizada, pero también con grupos de presión activos y corporaciones que han sido fracturadas y están revolucionadas, es importante dar debates, ser cuidadosos en mirar todas las caras de los problemas, anticipar sus consecuencias y medir los costos posibles, y claro, asumirlos. En estos diciembres de rituales fúnebres y violentos me es difícil imaginar futuros promisorios de justicia. Sin embargo, están ahí. Están ahí si nos sostenemos en todo lo hecho, en todo lo alcanzado, en las formas democráticas de debate y trabajo que hemos sabido aprender y practicar, y en los principios de derechos humanos que hemos conquistado y que no nos fueron dados, sino que son nuestros, pero por eso mismo hay que pelearlos y sostenerlos y ampliarlos. Y en eso el equipo humano del CELS y sus aliados, que son muchos, que somos muchos, no son poca cosa. Muchas gracias. También quiero agradecer la presencia de algunos compañeros que formaron parte del CELS y que hoy están en otras tareas, pero que siguen identificados con la tarea que realizamos y que nos acompañan.